Anarpita charinchira karunavartina galo samarpayituna yudvala rasam savatishiyam Hare Purata Sundara iti kadam vasandipita Sadahidaya Kandare Spuratuva Satyanandana Nikila Rutimolliranamala Yuti Nirajita Padapankayanta Adimukta Kulai Rupasamanam Paritastvam Harinam Samsrayame Vancha kalpa tarunyacha kripa sindhuyacha patitanam pavanebhyo vaishnavabhyo namo namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasari Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. El último día del Srimad Bhagavatam estuvimos hablando de la creación de Brahma. Después de Krishna, hablarle en Chaturasloki, 4 versos del Bhagavatam, la verdad absoluta, el principio, Krishna a Brahma. Entonces, Krishna le ordena a Brahma llevar a cabo la creación, pero Brahma no quería. ¿Por qué? Porque Brahma quería dedicarse, después de haber realizado al Señor, quería dedicarse a Él. No quería tener hijos. Entonces Krishna le dice, no te preocupes, si siempre me recuerdas, si siempre cantas mis glorias, cantas mi nombre, no te verás apegado a este mundo ilusorio. Entonces de esa manera Brahma acepta. Por eso igualmente nosotros, si nos mantenemos siempre escuchando el Bhagavatam, cantando el nombre del Señor, iremos obteniendo desapego de este mundo y apego al Señor Supremo y al mundo real. Como vamos a ver hoy, hoy vamos a hablar de las enseñanzas de Bhagavan Kapila a su madre de Bahuti. Viene a continuación en el Srimad Bhagavatam. Pero recordando un poco el día anterior, dentro de Brahma, de su mente primero crea los 4 Kumaras. ¿Recordáis? Los 4 grandes sabios. Nastika Brahmacharis toda la vida, célibes. ¿Por qué? Porque le dijeron a su padre, no. Nosotros, Brahma le ordenó y ellos tampoco querían. Entonces de esta manera aparece Shiva, Rudra. Brahma se enfadó tanto que del tercer ojo de Brahma aparece Shiva, de la ira de Brahma. ¿Y qué ocurre? Por eso su nombre, uno de los nombres de Shiva es Rudra, aquel que nace llorando. Pero ¿qué ocurrió? Shiva tampoco quería. Pero su padre veía a Brahma ya muy iracundo. Entonces Shiva empezó a crear asuras, brujas, gente de la oscuridad. Entonces Brahma por eso cuando vio dijo, no sigas. Te puedes marchar a los Himalayas a cantar el nombre del Señor, pero cuando te llame tienes que venir para llevar a cabo la destrucción. Por eso Shiva es el destructor, el encargado de Tamoguna y de la destrucción. Brahma el creador y Vishnu el mantenedor. Entonces Shiva estaba muy feliz, de esa manera se marchó. Entonces Brahma estaba ya, y de esta manera aparecen los hijos de Brahma, que son los Prayapatis. Los 10 Prayapatis, Marichi, Atri, Kuta,
Narada Muni, Daksha Prayapati, pero tampoco querían. Entonces de ahí aparece la mujer y la atracción. Del cuerpo de Brahma aparece Satyavrata y Swayambhuva Manu. Y de esa atracción, entonces, aparece la procreación. Donde tienen 5 hijos. 2 hijos y 3 hijas. Todo esto lo vimos el día anterior, Los hijos, Uttanapad y Prayavrata, y de Devahuti, Akuti y Prachuti, sus hijas. Y entonces ahí es cuando, si recordáis, Sukadeva Goswami le está hablando del Bhagavatam a Maharaj Parishit. Entonces cuando el rey, recordáis, en Kali Yuga, cuando el rey, al principio de Kali Yuga, cuando lee, cuando escucha el nombre de Devahuti, la hija, recordáis, Satyavrata, y Swayambhuva Manu, el padre de la humanidad, Manu. Entonces Maharaj Parishit le dice, yo he escuchado las glorias de Devahuti y de su hijo. He escuchado que la suprema personalidad de Dios apareció como el hijo de Devahuti. ¿Podías hablarme de las glorias de esa conversación entre Kapila Dev y Devahuti? Y entonces Sukadeva Goswami empieza a narrar, el padre de Devahuti, Kardama Muni. Kardama Muni, el padre de Kapila, el esposo de Devahuti. Kardama Muni, Devahuti, y aparece Kapila. Kardama Muni fue un gran sabio que tomó nacimiento de la sombra de Brahma, Chaya. Y de esta manera aparece Kapila. Primero tienen 9 hijas. Y entonces Kardama Muni le dice, ya me marcho. Porque le dijo, me voy a casar contigo con una condición. Que cuando tengamos un hijo yo me marcharé. Porque era uno de los grandes sabios, Kardama Muni. De hecho, cuando Kardama Muni aparece de Brahma, le dice, ¿cuál es mi deber? Y le dice, tu deber es procrear. Porque Brahma le había mandado, Krishna, llevar a cabo la creación, Brahma tenía que procrear, ¿no? Son los primeros seres en la creación. Y Kardama Muni le dice, era muy sabio, le dice, ¿ese es mi deber o esa es la meta de la vida? Y Brahma le dice, no, ese es tu deber. La meta de la vida es obtener el amor por Dios. Entonces Kardama Muni le dice, entonces si es así, primero voy a obtener la meta de la vida. Porque ¿qué ocurre si muero antes de obtener la meta de la vida? Y después llevar a cabo mi deber. Entonces Brahma acepta, ¿no? Por eso ahí vemos, ¿no?, la diferencia en las enseñanzas del Bhagavatam. Entonces Kardama Muni se va a cantar el santo nombre y hacer austeridades. Y en poco tiempo el Señor Supremo, porque Kardama Muni era muy poderoso, un sabio, todos eran grandes sabios, venían de Brahma directamente. Entonces Vishnu se le aparece. Y Vishnu, de hecho, lo estamos un poco repitiendo, ya empiezo porque estoy repitiendo mucho la clase anterior, pero para que no lo haya escuchado. Entonces, de esta manera, Kardama Muni, y así de esta manera, él lleva a cabo primero la meta de la vida, y Vishnu se le aparece. Y es algo muy relevante, Vishnu está tan complacido con Kardama Muni que él desea venir como su hijo. En todas las otras situaciones, siempre había sido el deseo de ese devoto. Por ejemplo, Vasudev viene como padre, Vasudev y Devaki, madre del Señor, son grandes devotos que han hecho han adorado mucho al Señor y el Señor les ha complacido en tener esa relación Vatsalya como padre. Pero es el único caso
donde el deseo es el del Señor Supremo, de venir como hijo de Kardama Muni. Porque Kardama Muni le dijo, sí, voy a llevar la meta de la vida, pero luego también voy a llevar mi deber con mi padre. Por eso él dice, pues yo quiero ser tu padre, porque tuvo ese deseo el Señor en ese baba, en esa relación. Entonces, de esta manera, tienen 9 hijas que finalmente sí se casan con los Prayapatis, que no querían. Y de ahí viene la creación, por eso se llaman los Prayapatis, los creadores, los hijos de Brahma. De ahí viene toda la humanidad. Menos Narada Muni, ¿sabéis? Y Daksa Prayapati. Narada Muni fue célibe toda la vida, que sale en muchas ocasiones en Bhagavatam como un gran maestro. Entonces, de hecho, y entonces ahí aparece Kapila, que no fue un nacimiento ordinario. Con 12 años ya nace, él aparece, porque es el Señor Supremo. Es entender que el Señor Supremo no tiene padre ni madre. Es todo para el lila, todo para el amor, para mandar mensajes. Entonces el Señor simplemente aparece delante de ellos como un niño muy hermoso, de 12 años, que es Kapilade. Por eso podemos ver en el Bhagavatam las enseñanzas de Kapilade. Que también hay un libro pequeñito que también es de esa fracción del Bhagavatam. Entonces, Devahuti sabía que su hijo había nacido como el Señor Supremo, Kapila. Entonces empieza a preguntarle. Entonces le dice a Kapila, ¿por qué estoy sufriendo en este mundo? ¿Y por qué sufren todas las entidades vivientes en este mundo? ¿Y cuáles son los sufrimientos principales en este mundo? Entonces, Kapila empieza a decirle, sufren porque se han olvidado del Señor Supremo. Y los 4 sufrimientos principales son el nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Incluso lo narra el nacimiento, se explica que es como un pájaro está metido en una jaula donde hay mucho fuego, mucho calor. Eso es el vientre de la madre. De eso ahora lo va a aclarar Kapila más adelante. Luego se dice que la muerte es como una picadura de un escorpión, como 100 picaduras a la vez. Una picadura es muy dura, son como 100. La vejez, la enfermedad. Por eso es el Bhagavatam. Entonces le dice, ¿cómo? Dice, ¿hay algún lugar donde no existan los sufrimientos? Y dice Kapila, sí, la morada del Señor Supremo, Vaikunta. Y le dice, ¿y cómo llegar hasta allí? ¿Y cómo llegar hasta allí? ¿Y cómo librarse de los sufrimientos en este mundo? Practicando Sudha Bhakti. Practicando la devoción pura por el Señor Supremo. Y le dice, ¿y cuál es la causa por la cual estamos naciendo y muriendo en este mundo una y otra vez? Y le dice Kapila, el apego. El apego por los hijos, por el esposo, por la esposa, por los familiares. Y le dice, ¿y cómo? Dice, es muy difícil porque eso es natural, concomitante al cuerpo. Porque la necesidad de amar es algo innato en el alma. Se extrapola al cuerpo y se extrapola a la falsa realidad. Entonces le dice, uno tiene que amar a los devotos del Señor Supremo y al Señor Supremo, a los sadhus. Dice, esa es la puerta de la liberación. Le dice Kapila, ¿no? Los grandes santos. Por eso en las escrituras, ¿no? El maestro espiritual es mi padre, es mi madre, es mi hermano, es la vida de mi vida, es todo, los grandes santos. Porque es por él, por los devotos puros, que uno puede ir al mundo real.
Pues hoy hemos cantado una canción de Bhaktivinoda Thakur, Para Karuna Coro, donde Bhaktivinoda Thakur dice, Tomara Aida Yasada, Govinda Vishram. Govinda Kahena Mama, Vaishnava Param. Dice, ¿dónde está el Señor Supremo? Dice Bhaktivinoda Thakur en esta canción. Govinda Vishram. El Señor Supremo está en el corazón de los sadhus, de los grandes devotos. Y entonces ahora Kapila empieza a describir a quién es un sadhu, quiénes son los sadhus. Entonces dice, un sadhu no es alguien que lleva ropas naranjas. Esa no es la identidad. Dice, un sadhu no puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede haber nacido en Oriente, puede haber nacido en Occidente. Dice, entonces, ¿quién es un sadhu? Y empieza a describir las cualidades de los sadhus. Dice, primero, titiksa. Son completamente tolerantes. Son muy misericordiosos. Dice, y son amigos de todas las entidades vivientes. No tienen enemigos. Vasudaiva Kutumbakam. ¿Por qué? Porque los sadhus ven al Señor Supremo en todos los corazones. Ellos tienen una visión de la realidad. Por eso nosotros tenemos un concepto ilusorio. Amigos, enemigos, buenos y malos. No. Los sadhus ven el alma pura. Por eso no tienen enemigos. Son los bienquerientes de toda la humanidad. Dice, y principalmente, la característica principal es que ellos están sumergidos en el Ananya Bhakti. ¿Qué significa Ananya Bhakti? Sudha Bhakti. Significa ellos están completamente absorbidos en la devoción al Señor Supremo, por y para el placer del Señor Supremo. Firmes, one point, en el servicio al Señor Supremo. Inmaculado, el servicio inmaculado, sin ningún tipo de deseos, ananya. Sudha, puro, ananya. Están completamente entregados a mí. Está diciendo Kapila a su madre, Bhauti. Kapila es Krishna mismo, miren la forma de Kapila. Le dice, ellos no tienen deberes mundanos. Ellos han abandonado todo por ti. Su único deber es prestarme servicio y cantar mis glorias. Por eso le dice ahora, pero en realidad, ¿qué hacen ellos? ¿A qué están dedicados? Kapila sigue diciéndole, ellos tienen un completo control de la mente y los sentidos. Lo define como austeridades, pero no pensar que son como austeridades de irse al bosque, sino son como los sadhus tienen el control de la mente. Esto es malo para mí, no abusan de eso, ¿no? Los seres condicionados tratando de complacer sus sentidos siempre, pero los sadhus tienen el control de la mente, el control de los sentidos. De esta manera. Dice, ¿y qué hacen ellos? Dice, ellos siempre están cantando mis glorias. Y siempre están predicando acerca de mí. Y ellos en toda circunstancia están siempre rendidos a mí. Escuchaba una clase de Siddhanta Maharaj donde decía, Gurudev siempre decía, Mahaprabhu Icha. Mahaprabhu Icha. Si es el deseo de Mahaprabhu, como diciendo, todo es el deseo de Mahaprabhu. Todo es el deseo del Señor Supremo. Mahaprabhu Icha. Todo es controlado por Chaitanya Mahaprabhu. Todo es controlado por Krishna.
Por eso los devotos en todas circunstancias están completamente rendidos al Señor Supremo. Y ellos siempre ven que es la voluntad del Señor Supremo. Es una visión muy profunda. Y siempre están dedicados a hablar acerca del Señor Supremo, a cantar sobre el Señor Supremo. Y entonces Kapila le dice, y aquellos que escuchan de esas grandes almas, porque le dice, si conoces a alguna, dice, tienes que ir a escuchar de ellos, tienes que seguir sus instrucciones, tienes que servirlos. Dice, de esta manera las entidades vivientes se vuelven inmensamente felices. Y ahora le cita el famoso verso, Satam prasangam mama vida samvido, bhavati karnar sayanakata, tajyosana sapavarga varmani, rada raktir bhakti, anukravishyati. Donde dice Satam prasangam, prasanga, ¿no? Una cosa es sanga y otra cosa es prasanga. Prasanga es esa asociación tan especial con devotos puros, Satam prasangam. Mama Virya Samvido, donde ellos siempre están cantando mis glorias, hablando el Bhagavatam, cantando mi santo nombre, Satam prasangam, Mama Virya Samvido. Bhavati hit karna, hit, eso se vuelve Rasayana. Rasayana significa un tipo de néctar, elixir, de felicidad interminable. Rasayana. Para Satam prasangam mama vidya samvido bhavati. Hit kana, hit el corazón, y kana para los oídos, para el corazón. Néctar. Tayo sanasa apavarga. Dice apavarga. Y ellos, aquellos que se refugian en mis devotos, Tayo sanas, prontamente se liberan de apavarga, del ciclo de nacimientos y muertes, del sendero mundano. Prontamente. Kapila incluso dice en esta vida. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? Porque ellos obtienen bhakti, Sudha bhakti. El final del verso dice, Radha raktir bhakti anukramishyati. Anukramishyati en sánscrito significa gradualmente. Radha, fe, rati, un intenso apego por el Señor, muy intenso. De hecho, es todas estas, Radha raktir bhakti, se refiere a sadhana bhakti, la práctica al principio, Radha raktir significa bhava bhakti, los primeros brotes del amor divino, bhava. Y bhakti en el verso significa prema bhakti, el amor divino. Por eso gradualmente ellos van obteniendo fe, Radha, las etapas del bhakti, divididas en estos tres pasos. Prontamente obtienen el amor divino, pasando por las etapas. Al asociarse con mis devotos, al escuchar, por eso está hablando Kapila de la importancia de sus devotos, la importancia de los sadhus. Dice, incluso aquellos que se asocian con mis devotos, si yo les ofrezco ganancias materiales, placeres mundanos, dice, incluso ellos lo rechazan. Es decir, sus devotos. Está hablando de aquellos que se asocian. Ellos lo rechazan. Dice, incluso si les ofrezco mukti. Mukti significa liberación. Y ahora cita el famoso verso Sarokya, Sasti, Samipya, Sarupaikyavan, Apiuta, Dyamanam. Nagrinanti. Ellos rechazan, estos son los Sarokya, Sasti, Samipya, Sarupya y Katvan. 5 tipos de liberación que existen. Mukti. Salokya. Ir Salokya, a un planeta donde está el Señor Supremo. Vaikunta, donde está el Salokya. Sasti. Obtener la misma opulencia del Señor Supremo.
Samipya. Tener al Señor Supremo una cercanía muy grande con Él, muy íntimo. Sarupya, Sasti, Samipya, Sarupya. Sarupya, obtener la misma belleza y característica del Señor Supremo. Y Ekatva, sumergirse, esta es Sayuja Mukti. Esta es más impersonal, fundirse con el Señor Supremo. 4, Sarupya, Sasti, Samipya, Sarupya y Ekatva. Dice, incluso ellos rechazan incluso ir a Vaikunta, ir al mundo trascendental. ¿Por qué? Porque ellos están tan sumergidos en el Bhakti, Bhakti Sanyataya Bhaktya, que ellos empiezan a practicar Bhakti por Bhakti, devoción por devoción. Por eso, Kapila, si recordáis, su madre le preguntó los sufrimientos de este mundo. Y dice, de esta manera mis devotos se liberan del miedo y de todo tipo de sufrimiento. Del nacimiento, de la vejez, de la muerte, de la enfermedad. ¿Por qué? Porque ellos están tan absorbidos en el Bhakti, ¿no? Que externamente, pero internamente ellos están saboreando la dulzura, el néctar, la devoción, ¿no? Y encontramos tantos ejemplos, ¿no? He escuchado un ejemplo, un devoto de Mahaprabhu, Vasudeva Vipra. Vasudeva Vipra tenía lepra. Y en la aldea todos, claro, se tuvo que ir a vivir a las afueras. Pero él estaba tan feliz, absorbido en el canto del santo nombre. No, se dice que Vasudeva Vipra, cuando se quedaba dormido y los insectos se le subían para comer de sus heridas, él decía, pobres, y cogía el insecto que se caía y se lo volvía a poner. Claro, son ejemplos ideales, ¿no? Vasudeva Vipra, asociado íntimo a Chaitanya Mahaprabhu, en Kurma Setra, estaba completamente absorto, ¿no? Cuando uno está completamente absorto en el mundo real, incluso este mundo, ¿no? Tantos y tantos ejemplos, se va volviendo cada vez más, no se siente esta falsa realidad. Entonces, Kapila sigue instruyendo a su madre y le dice, prontamente aquellos que escuchan de mis devotos, prontamente ellos se liberan del nacimiento y la muerte. Entonces le dice, pero ¿y qué ocurre con aquellos que no siguen el sendero de la devoción? Dice, entonces, ahora Kapila empieza a explicarle a ellos todo lo que es toda la rueda. Ellos están Ramanda Brahmite, Kona Bhagavan Jiva, Guru Krishna Prasade, Pada Bhaktilata Villa. Ellos están naciendo y muriendo, pero incluso va describiendo. Ellos mueren, tienen que ir a la morada de Yamaraj. En la morada de Yamaraj ellos tienen que sufrir diferentes situaciones. Y después, de acuerdo, si han hecho actividades piadosas, ellos tienen que ir a los planetas celestiales. Si han hecho actividades en la ignorancia, ellos tienen que descender a planetas inferiores. Y cuando pasa su kriti, entonces ellos aparecen en la lluvia. Y de la lluvia caen en los granos. De los granos, cuando el hombre come, entonces entran en el cuerpo del hombre.
y luego de ahí entran al cuerpo de la mujer. Y ahí en el cuerpo de la mujer empieza a crecer el cuerpo. Y ellos no son, hasta los 7 meses no tienen conocimiento. A los 7 meses obtienen el conocimiento y entonces sufrimiento dentro del vientre. Y como describía, ¿no? El sufrimiento del nacimiento. Y ahí el alma ora al Señor, ahí es consciente del Señor. Y promete no volver a hacer lo que ha hecho una y otra vez, una y otra vez. ¿Por qué? Porque enseguida que sale, la energía ilusoria le hace olvidar todo y otra vez se enreda. Por eso es la única forma de salir de ese enredo es la asociación de mis devotos, la asociación de los sadhus, a través de la práctica del bhakti y la devoción. Dice, por eso le está describiendo ellos antes describió los sufrimientos, pero dicen, mis devotos no pasan por esos sufrimientos, porque ellos están absorbidos en mí, ¿no? Y encontramos tantos ejemplos, ¿no? Escuchaba el Siddhanti Maharaj una clase que hablaba, ¿no? De Rupa Goswami, con cuántos ejemplos, ¿no? De los Goswamis de Vrindavan. Rupa Goswami se absorbían tanto. Porque Kapila le está diciendo al Bhajuti, cuando mis devotos cantan mi nombre, cuando mis devotos están hablando acerca de mí, o aquellos que vimos a Gurudev, como Gurudev empezó a hablar acerca de Bhagavatam, Gurudev desaparecía. Incluso Gurudev a veces estaba contando una historia y se iba a otra. Estaba tan metido para adentro, saboreando el amor divino, que el corazón le iba para otra y se dejaba a medias una y se entraba en otra. Completamente absorbidos, completamente viviendo en el mundo real. Y tenemos el ejemplo de Rupa Goswami hace 500 años, Chaitanya Mahaprabhu, los discípulos de Chaitanya Mahaprabhu. Famoso cuando Rupa Goswami está cantando el santo nombre en Tet Kadamba, en un lugar muy hermoso, donde Rupa Goswami escribió el Bhakti Rasamrita Sindhu, un libro muy importante también de estudio, ¿no? El océano de néctar del Bhakti. Escribió el Rupa de Samrita, muchos libros escribió Rupa Goswami. Y entonces estaba tan absorbido que entonces empezó a ver a Radha y Krishna en Vrindavan, en los bosques, y empezó a ver ese pasatiempo, donde van caminando y jugando Radha y Krishna. Y de repente Radharani le dice a Krishna, porque Radharani ve una flor muy hermosa en un árbol, en una ramita de un árbol, pero estaba alta. Y le dice, ¿puedes cogerla para mí? Dice Krishna, yo no llego tampoco, pero puedes subirte a mis hombros. Y entonces Radharani se sube a los hombros de Krishna. Y entonces se acercan a la rama. Y entonces cuando Radharani se coge en una y va a coger la flor, y entonces Krishna se sale y entonces Radharani se queda colgada de la rama. Claro, las ramas son una rama muy pequeña, pero se dice que el peso y el cuerpo de Radharani es tan hermoso, tan ligero, más ligero que la rama. Es tan dulce, tan hermoso, tan ligero, y Radharani se quedó colgada, ¿no? Y Krishna jugando, ¿no? Entonces Chaitanya Mahaprabhu, Rupa Goswami completamente, los santos completamente en el mundo real. No hay diferencia entre Krishna y el santo nombre. No hay diferencia entre el santo nombre de Krishna y sus pasatiempos. El mundo real está dentro del nombre de Krishna. El nombre puro, Sudha Bhakti. No, pero hay diferentes ejemplos, ¿no? También cuando Chaitanya Mahaprabhu estaba en el sur de India, predicando en su tour por el sur de la India, entonces él se encontró con un devoto, un gran bhakta, un devoto muy, muy profundo de Ramachandra. Entonces el devoto quería invitar a Mahaprabhu a comer a su casa. Le dijo que si podía ir al día siguiente. Entonces Chaitanya Mahaprabhu aceptó. Y cuando fue al día siguiente
allí en la cabañita del devoto, para tomar prasada, el devoto estaba derramando lágrimas. Y le dice Chaitanya Mahaprabhu, pero ¿has cocinado el prasada? Dice, no he cocinado. Dice, ¿cómo es que no has cocinado? Y el devoto estaba llorando, pero en un humor no de ira, sino de ira trascendental. Dice, ¿por qué esta mañana, le dice Mahaprabhu, esta mañana leyendo el Ramayana? Dice, y he llegado donde Ravana rapta a Sita. Dice, pero ¿cómo se va a raptar a mi Sita? Sita es la madre, Sita es Lakshmi. ¿Cómo puede tocar Ravana a Sita? Y como tienen tanto amor, han de ser tanto amor divino que están dentro de la realidad. Y está, venga, no voy a comer más, voy a dejar de comer. Y llorando y sin comer. ¿No? Le decía Mahaprabhu. Entonces fue Mahaprabhu que le explicó, no. Le dijo, no. Dice, Ravana nunca ha tocado a Sita. Ravana raptó a una falsa Sita. Sita de verdad nunca es tocada por Ravana. Nunca es raptada por Ravana. Entonces de esa manera el Ram Bhakta se calmó, ¿no? Por eso esa es se vuelven, los devotos se vuelven tan absortos en la realidad, que superan lo que son los sufrimientos en este mundo, nacimiento, la vejez, la muerte, las enfermedades, el tiempo. Ellos están sumergidos en el amor divino, en el Señor Supremo. Entonces, ahora de Devahuti, vienen 3 versos muy famosos, donde Devahuti empieza Kapila, Kapila se marcha, ¿no? Devahuti le dice muchas gracias por todas, y ya Kapila, entonces Devahuti se queda glorificando al Señor Supremo. Entonces es donde ella empieza a hablar, qué misericordioso es el Señor Supremo, que aún no importa donde uno haya nacido, incluso si uno ha nacido en una familia chandala significa una familia donde se comen animales, o una familia donde impera la ignorancia, dice, por las gracias del Sudha Bhakti y del canto del santo nombre, ellos se vuelven puros, más puros que incluso los brahmanas que nacen en nacimientos en familias elevadas. Me empiezo a citar el canto del santo nombre, Etavane Balokasmi, Punsandharma Parasmita, Bhakti Yoga Bhagavati, Tannama Rahanidhyai. Dice, en esta era, el Dharma supremo, la devoción suprema es la devoción pura. ¿Cómo? Tannama Rahanadivi, Tannama, a través del canto del santo nombre del Señor Supremo. Le dice en el Bhagavatam Kapila. Dice, pues qué grande, no hay diferencia entre Krishna y su nombre. Y empieza a decirle, aquellos que cantan el santo nombre, es como si hayan hecho todo tipo de austeridades, se hayan bañado en todos los lugares sagrados, hayan leído todas las escrituras, hayan realizado todo tipo de yayas. El canto del santo nombre es como si uno hubiera realizado todas esas actividades devocionales. Encontramos tantos ejemplos, también en Chaitanya Mahaprabhu, cuando los devotos iban a ver a Chaitanya Mahaprabhu allá en Apuri, todos los años por la Ratha Yatra, desde Bengal y desde otras partes. Y cuando se encontraban Chaitanya Mahaprabhu, abrazaba a cada uno de ellos, cada uno. Y entonces cuando llegó donde estaba Haridas Thakur, Haridas Thakur había nacido en una familia
no brahmínica. Entonces cuando fue a abrazarle dijo Haridas Thakur, no, yo no tengo cualificación para que me abraces. Y entonces le dice Mahaprabhu, ¿cómo no vas a tener cualificación si tú cantas 300.000 nombres diarios? Haridas Thakur, la chakra del santo nombre, cantaba 300.000 nombres diarios, 3 lakhs, 192 rondas diarias, día y noche. Dice, ¿cómo no? Tú eres la personificación de la purificación. Así, de esta manera terminan las enseñanzas de Bhagavan Kapila a su madre de Bhahuti. Bhagavan Kapila aquí, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.